Ahora, ¿qué es esa comunidad universitaria? Desde las primeras universidades, hace 2.500, 3.000 años, la comunidad universitaria no es una comunidad estrictamente política como la comunidad política, es otro tipo de comunidad, y eso habrá que discutirlo y habrá que entenderlo, porque por el hecho de que una generación entrega el saber a la nueva, tiene que estar constituida por la gente que sabe más. Los tlamatines entre los náhuatl, los grandes mandarines en la China, los grandes gurús en la India, los grandes filósofos en Grecia, Bizancio o en el mundo musulmán, los grandes profesores de Berlín o lo que fuere, son los que saben más y deberían saber más. No significa que sean siempre así, pero deberían ser. Entonces no es una comunidad política como las otras. En la comunidad política todos tenemos un voto por ser ciudadanos, y ahí sí que es la única manera nivelar a todos, y ahí no hay votos de cualidad, aunque en ciertas aristocracias uno tenía 10 votos, otros 5 y otro 1, y otros no tenían ningún voto en la asamblea política. Bueno, eso eran las aristocracias, o por ejemplo en el Imperio Alemán había 7 electores que elegían al emperador. Bueno, esos 7 elegían al emperador, era una junta de gobierno pero no era una junta de gobierno, era un poder político, y por eso que estaban algunos nobles muy fuertes con grandes ejércitos y grandes territorios, había pues magnates de la iglesia, y estos 7 elegían al emperador, pero esos 7 no era una asamblea política, sino que era un organismo oligárquico. La comunidad universitaria no es política estrictamente, es pedagógica, y por lo tanto el alumno, por definición, está ahí para recibir el saber de la humanidad en corto plazo. Por lo tanto, en tanto que debe aprender, lo cual no significa que no tenga derechos y que debe ser tratado con esos derechos, pero no se le puede poner un voto a un alumno como un voto a un profesor, porque no puede ser. Si fuera así, no hay universidad. O decir, el alumno valdría tanto como el profesor, o decir que a qué viene si todos saben lo mismo. Ahora, si no saben lo mismo, entonces tiene que ser un poco cualificado. La comunidad universitaria es una comunidad de profesores y alumnos. Y tal es así que Abelardo, cuando lo echaron de la Universidad de París, se fue de la universidad a 100 kilómetros y bajo un árbol junto al río Sena siguió sus clases. Y diría yo que estaba toda la universidad, porque estaba el maestro y los discípulos, y más no se necesita. El árbol no más que para que cubra un poco la lluvia. Los edificios no son parte de la universidad. Eso ayuda, pero la esencia es el maestro y el discípulo, y no pueden tener un voto cada uno, no puede ser. Entonces ahí hay que discutir qué proporción para que los derechos del alumno sean respetados, para que el profesor se dé cuenta que, como diría Pablo Freire, la nueva generación trae un nuevo proyecto histórico. Y entonces el maestro no puede imponerle el suyo. Como dice por ahí un sabio, hay que despertar cada mañana con el oído del discípulo, es decir, el maestro. El maestro cada mañana debe despertarse con el oído del discípulo ante sus discípulos y aprender de ellos lo que traen de nuevo, y respetarlos y entusiasmarlos y darle todo lo que sabe. Pero es el maestro. Si no es el maestro, ¿para qué está ahí? Traigamos otro. Eso hay que discutirlo. Puede decir, de 10 votos no puede ser 5 y 5, no puede ser, porque entonces se pasa a lo contrario, y eso sí conozco muchos ejemplos.
En la reforma universitaria se exigió igualdad, y entonces no se imagina lo que significó eso, que se transformó en una dictadura de ciertos grupos estudiantiles que hizo un caos académico, porque entonces elegían los profesores que, por ejemplo, exigían menos, y entonces los buenos profesores que decían, tenemos que ser disciplinados, tenemos que estudiar, pero lo sacaban. Puede existir también una cierta demagogia, entonces hay que cuidar la gobernabilidad, no por conceder principios que no están en la naturaleza de la institución se obra. En la política sí existe un voto por ciudadano, en la universidad no, porque es una entidad pedagógica, y si es pedagógica hay algunos que deben enseñar, que enseñen bien, hablaremos de eso, que enseñen lo que se necesita en la época, que no sean coloniales en su mentalidad y que traicionen la tradición de su pueblo, etc. Tenemos que exigirle, pero el maestro debe ser maestro y debe apoyarse, y el alumno debe también respetar al maestro que sabe, y al que no, a ese sí exigirle que se ponga a estudiar más, y tiene que haber maneras de evaluar. En alguna universidad, aún a la que yo pertenezco, la Metro, al fin de cada curso hay una evaluación de los profesores, y los alumnos dicen, ¿es puntual o no es puntual? ¿Prepara su clase o no prepara su clase? ¿Es excelente o no? Y se lo evalúa. Ahora debo decir que después no se usa. Entonces, ¿para qué la evaluación? Por desgracia, si fuese una universidad privada, por desgracia, al buen profesor se le da más importancia, y al mal profesor se lo dejan al lado, pero según la evaluación de los estudiantes y de las publicaciones y de otras cosas. Pero por desgracia no se hace eso. Entonces uno dice, tiene que hacer un curso de didáctica para enseñar mejor, y por ahí de 40 alumnos, ni uno dice que el profesor tiene que hacerlo porque es excelente. A ese habría que darle más importancia. Al otro que se le dice, tiene que aprender porque es un pésimo maestro. ¿Se da cuenta? O decir, hay que empezar a crear mecanismos para mejorar el cuerpo docente, y también mejorar el cuerpo estudiantil, en lo posible con gente becada, en los casos que sea necesario, y no universal, sería, porque hay algunos que no necesitan ser becados, pero otros sí, y a veces con una pequeña ayuda se puede, etcétera, etcétera. Entonces, hay cuestiones de fondo que me gustaría responder a preguntas, más que entrar a la estructura de las universidades que he conocido. Pero hay un segundo tema que quiero tratar. Es el contenido global de la enseñanza en este momento crítico, especialmente las ciencias sociales humanas, pero también en las llamadas ciencias duras, que como yo soy filósofo, a veces tengo argumentos para mostrar que no son tan duras. Por ejemplo, un ingeniero cree que está en lo concreto, pero yo le pregunto a un ingeniero, a ver, ¿qué hace? Pues yo estudio tipos de aceite para maquinarias de alta temperatura. Es tema muy concreto. ¿Y para qué tipo de maquinarias? Bueno, para maquinarias de este tipo. ¿Y dónde van a ser usadas esas maquinarias? En fábricas de automóviles. Y esas fábricas de automóviles, ¿quiénes son los propietarios? Bueno, así, pues es una transnacional. Y entonces eso, ¿a dónde se vende? En el mercado. ¿Y tú sabes algo de cómo funciona el mercado? No, yo soy especialista en aceites para alta temperatura. ¿Eso es ciencia dura o es abstracto? El aceite que resiste altas temperaturas es una abstracción, porque habría que entender cómo funciona el sistema tecnológico, económico y político, pero eso no se le ha enseñado nada. Entonces, en el fondo, él está como aquel que estoy dando una parábola
o decir, pero cuidado, una cierta inclinación que tenía un objeto proyectil, y se usaba para tirar las bombas en Vietnam. Entonces él era un gran matemático y hacía que la parábola fuera perfecta y llegara el proyectil a una aldea de Vietnam. Y se decía, pero tú sabes que lo están usando los militares para matar a estos pobres vietnamitas. No, yo soy matemático. Yo no sé para qué se usa. Entonces tu parábola es abstracta, no es ciencia dura, es ciencia blandengue. Porque no te das cuenta del significado. Por eso también habría que dar cursos de ciencia y sociedad, ética y otras cosas a las llamadas matemáticas, física, biología, ciencias médicas y demás, porque hay que dar una visión conjunto de la sociedad para saber cómo estoy funcionando dentro de ella. Pero junto a eso, el fondo del asunto, es que nosotros somos, universitaria y científicamente hablando, le llamamos así nosotros, un grupo de gente, coloniales. Y por eso el tema que quiero hablar es la descolonización epistemológica. La ciencia, en griego se decía episteme, y lo epistemológico es la reflexión sobre la ciencia, todas. La matemática, la astronomía, la economía, la política, la antropología, la sociología, la filosofía, la literatura, todas. Episteme. Y lo que pasa es que tenemos una mentalidad universitaria colonial. Y empieza por el corazón. Pero no es por crítica, no es crítica, es objetividad. A mí me piden con el Sistema Nacional de Investigadores 3. Después de tantos años ya soy 3. Y además soy emérito de la UAM Iztapalapa, pero no de la Iztapalapa, sino de toda la UAM. Y luego son los criterios por lo que se considera un artículo. El artículo tiene que estar publicado en una revista que tenga gente que realmente evalúe los artículos, y también las revistas son catalogadas por su valor. Y ahí viene el problema. Si yo estoy estudiando un aceite, pero para una máquina pequeña que se usa en un aparato que se está usando novedosamente en Oaxaca para hacer perforaciones, para plantar el maíz, como lo hacían los aztecas, pero más que ahora con un pequeño mecanismo, ¿quién me va a publicar un artículo sobre esa máquina extraña que he inventado, pero que es muy útil a una comunidad? Pues ninguna revista, sobre todo en inglés, alemán o francés, no me lo van a publicar. Me lo van a publicar quizás una revista de mimeógrafo, o ahora, claro, ya por lo menos electrónica. Pero como no es muy reputada, no me van a dar casi puntos. Es decir, aún en las ciencias duras, cuando uno quiere trabajar temas muy concretos, útiles a la comunidad, pues no interesan a los grandes centros europeos, norteamericanos, y por lo tanto no tienen importancia. Y el criterio de evaluación es mínimo. Entonces, alguien que esté trabajando en concreto para comunidades populares, por ejemplo, pues no puede entrar en una carrera porque no junta puntos para hacerlo. Hay un criterio colonial, porque el criterio es el norteamericano y europeo, y claro, si usted publica algo en inglés, pues vale mucho más que en castellano. Además, yo digo a veces, publicar en castellano es como permanecer inédito. ¿En qué sentido? En que uno se lo muestra a un profesor extranjero y dice, no hablo ni leo español, entonces no hay una crítica. Y como no estamos tampoco nosotros habituados a leernos y criticarnos para avanzar, pasa, como decía Marx, a hacer a la crítica de los ratones. Es decir, los ratones se comen su artículo y se lo digieren.
porque no se publican. Esos criterios son coloniales, porque la ciencia es europea o norteamericana y no es nuestra, pero eso se debe a una larguísima visión en que nosotros mismos no hemos impulsado el aprecio a lo propio. Entonces, una descolonización epistemológica es una crítica al eurocentrismo de la ciencia y al americanocentrismo frontal. Y hay que hacerlo, pero de una manera sistemática, y no es nada fácil, porque aún la historia que enseñamos es una historia eurocéntrica, y los criterios que queremos usar también son eurocéntricos. Entonces no sabemos cómo empezar a realmente partir de nuestras propias tradiciones. La crítica al eurocentrismo es el problema académico más importante. Yo soy filósofo e historiador, he hecho bastante historia, pero como diría un alemán, Nebenfach, una calificación epistemológica segura. Aunque tengo un doctorado en la Sorbona de París en historia, no soy historiador porque he hecho algo de ello, pero soy filósofo, y entonces yo podría decir casi el 90% del claustro filosófico en México es eurocéntrico. Es decir, hay gente que una pregunta, ¿cuál es tu especialidad? Yo soy especialista en Aristóteles, en Kant, en Hegel, aún en Marx, Merleau-Ponty, quien sea, pero son especialistas comentadores y no están realmente pensando su propia realidad. Entonces eso pasa en casi todas las ciencias. Los grandes autores de sociología pues son Max Weber, y será Mitt, y será quien sea, pero nosotros mismos estamos leyendo a nuestros autores de la dependencia y enseñando a ellos. Es decir, una universidad debería tener una declaración de principios como la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín, que era fruto del romanticismo alemán, y los románticos inventaron Grecia. Loanis, un gran filósofo alemán, dice: la antigüedad no existe, la hemos inventado. Esto de la historia mundial es la antigüedad, la edad media y la edad contemporánea. Eso lo inventaron los románticos al fin del siglo XVIII. Nunca se había hablado de esa tripartita historia mundial. Antes de ellos se había hablado en la gran cultura clásica, era en Egipto, no Grecia. Y en cambio los románticos tomaron a Grecia como punto de partida, inventaron la lengua indoeuropea y entonces hicieron de Grecia el fundamento de Alemania, que era lo propio, y entonces de Jonia a Jena era la historia de la filosofía y de las ciencias. Y entonces en la Universidad de Berlín, para ser profesor, había que cumplir ciertas exigencias. La primera, la filosofía se origina en Grecia. Y si usted no aceptaba eso, no podía ser profesor. Y Winckelmann fue el que inventó el gran arte griego que surgió de la nada. Ahora, cuando uno ve las primeras estatuas griegas, son hieráticas, y cuando yo estudiaba Bellas Artes, allá 14 años, yo decía, pero esto me pareció al Egipto. No, son griegas. Y claro que eran parecidas, y los griegos sacaron todo el Egipto, pero no se podía decir, y se convencieron todos que no le debía nada a nadie, que los griegos fueron por autoproducción lo que hicieron. Bueno, una universidad podría decir, en esta universidad, no lo voy a decir así, pero se debe tener mucho cuidado en tener una actitud de colonización epistemológica, dejar de ser colonias mentales y pensar lo propio. Eso podría ser ya como contenido académico en todas las ciencias, especialmente en la historia, en la literatura, en las ciencias humanas, pero también en las otras, porque
había que dar entusiasmo a los alumnos de crear ciencia y tecnología a partir de nuestras exigencias. Claro que hay un problema, es que cómo yo voy a inventar tecnología si las empresas no van a usar esa tecnología en su producción, porque compran la tecnología de Estados Unidos y Europa y pagan royalties, porque los empresarios también son coloniales y por último las transnacionales se tragan todo. Entonces son tecnólogos norteamericanos o alemanes los que hacen los autos, los que hacen los aviones y hasta los que hacen la propaganda y hasta los que hacen el logotipo de nuestras instituciones y pagan $50,000 para un logotipo que lo puede hacer un diseñador gráfico. Ah, no, pero van a New York a pedirlo, porque eso sí saben cómo funciona el mercado. Es decir, nuestros empresarios son eurocéntricos, nuestros gobiernos son eurocéntricos, y bueno, después el técnico no puede inventar nada. Entonces lo que tiene que hacer es apretar botones de la máquina inventada en Estados Unidos o en Europa. No se necesita más para ser ingeniero. No importa inventar una tecnología propia que exige nuestra cultura, nuestra realidad territorial. Dese cuenta, grandes tractores para pequeños terrenos en montaña para plantar el maíz no funciona, un ferro. Habría que inventar, como digo, otro tipo de maquinarias propias para lo nuestro, pero no existen, porque nadie las ha hecho ni nadie las produciría, ni el gobierno intensiva que se produzca. Entonces, no solo la universidad tiene que ser autónoma y nombrar sus autoridades hasta el último nivel. El que una autoridad política no es rector de una universidad es un problema. Eso no es autonomía. ¿No? Entonces, eso es un punto fuerte, porque si la universidad nos nombra a alguien que viene de afuera y no ha sido elegido por nosotros, no puede ser. Ahora, ¿cómo se hace en la UNAM, en la UAM, en todos estos lugares? Se hacen ocultaciones de opinión. Y entonces así un poco por la ocultación, pero nunca clara, porque no se toma en cuenta la verdadera votación. Nunca. Ya no, eso sería demasiada imposición a la Junta de Gobierno. Se llega al fin a un triunvirato o a 5 candidatos, de los cuales por último la Junta elige uno. Esa ha sido un poco la manera. Ahora, los miembros de la Junta, ¿quién lo elige? La Junta. En la UNAM ellos se eligen a sí mismos. Entonces ya se reproducen a sí mismos desde hace 40 años. ¿Y cuáles son los criterios de evaluación de un miembro de esa Junta? Nadie se sabe. Ahora, peor es cuando el gobernador del Estado de México elige el rector de la Universidad del Estado de México, o de Guadalajara, o de Chiapas, o de Monterrey. Eso es mucho peor, porque entonces es directamente una imposición política y entonces después se crean problemas, evidentemente. Aunque sea un miembro del claustro, y más cuando ni siquiera es miembro del claustro, que pasa frecuentemente. Entonces, habrá que ver cómo conciliar, por una parte, los estatutos universitarios que den realmente autonomía, y al mismo tiempo tener muy claro una cierta declaración de un contenido de descolonización epistemológica en todas las ciencias para crear una ciencia útil para un pueblo, para el pueblo. Porque la universidad pública está pagada por el pueblo y por lo tanto tenemos que rendir los profesores cuenta al pueblo, porque ellos son los que nos pagan nuestro salario. Y los alumnos hay que tener también la conciencia que no es como las universidades privadas, o si la universidad pública no es solo más barata, sino que tiene otras exigencias. Si usted paga su universidad, bueno, podría tener un proyecto personal egoísta y con ese título después se abre camino en la competencia económica, porque al fin pagó su estudio. Pero si usted entró a la universidad pública, usted se compromete de servir a un pueblo y no puede hacer del título que va a obtener
parte de un proyecto personal egoísta, querido alumno, sino que debes tener conciencia del servicio al pueblo que te ha permitido ser profesional, y eso tendría que meditarse y discutir en clases. Yo en mi universidad he propuesto, y no se lo hacer para nada, un curso de ética y sociedad en todas las materias. Ética y sociedad en matemáticas, en física. Y yo digo, ¿cómo eso, ética y física? Claro. Hay un autor que se llama Varsavsky, un gran físico, tiene un libro que se llama Ciencia, Política y Cientificismo. Y muestra que un físico puede ser un cientificista. O es decir, tener un proyecto físico abstracto que está sirviendo entonces para la transnacional norteamericana, pero no para el pueblo mexicano, y no le interesa para nada, porque la ciencia es abstracta. Y entonces se forma para ser físico en algún gran centro y termina por salir del país y ir al gran centro. Y el país ni siquiera le exige que devuelva el dinero de su formación. Somos idiotas. Formamos al físico y luego le permitimos que se vaya. Porque aún los que hicieron la universidad tenían un proyecto egoísta personal y creen que cada uno tiene proyectos de competitividad personal egoísta. Entonces, tendríamos que decir, mire, usted es la universidad pública, pero si usted hoy en día deja esto, usted tiene una deuda por el pueblo. Son tantos cientos de miles de pesos que ha costado al Estado. No al Estado, al pueblo, no al Estado. Y entonces ponga atención, si viene aquí es para trabajar duro y también lograr una realización personal, por supuesto, pero no como cosa fundamental. Eso hay que incluirlo en los profesores y en los alumnos, pero tampoco eso se hace. Entonces es complejo todo esto, pero es un momento oportuno de hacerlo, porque todas las universidades de México están en este problema. Quizás no haya ninguna realmente autónoma donde la comunidad universitaria elija todas sus autoridades. No hay ninguna. ¿Por qué? Y bueno, porque vienen aquellos 70 largos años más otros 10, ya son 80, en que es un gobierno sumamente autoritario y oligárquico, que se impone en todas las instituciones. No solo los sindicatos tienen charros, también ese corporativismo ha surgido en todas partes, entonces no se deja expresar. Cuando yo dije que la comunidad pedagógica no era política, no dije que no son los profesores los que deben dirigir la universidad a todas las instancias. Eso sí, y es parte de la autonomía universitaria. Los estudiantes deben participar en menor medida para hacer llegar la justa reivindicación de los alumnos cuando no sean reconocidos, y también los empleados de la universidad. Pero también el empleado de la universidad debe saber que la esencia de la universidad son los profesores y los alumnos, y los que son al servicio de esa relación están al servicio, pero no son parte constitutiva. Quizás suene raro, pero no es lo mismo ser profesor o alumno que ser la persona que pues tiene que arreglar niveles burocráticos de la universidad y de muchos otros niveles como la limpieza y todo, y esto no está al mismo nivel, pero también deben y pueden tener representantes para que se llegue su voz con justicia. Y claro, ahí es el asunto. Ahora, hay temas como este, por ejemplo, en Bolivia, el presidente Evo Morales, para evitar la corrupción, dijo: el máximo salario del país es el salario del presidente, y se fijó $2.000 por mes. $2.000 por mes serían 26.000 pesos, algo así hoy. Máximo, en todo el país. Entonces, claro, algunos profesores universitarios se quejaron, dices, yo si estuviera en otro país ganaría más. Entonces, han tenido que empezar a hacer excepciones, pero interesante, ¿no? Que en un país
el miembro de la Suprema Corte de Justicia gane $2.000. Los nuestros ganan como $25.000 por mes, más 450.000 pesos. Claro, ante tal corrupción, el profesor también querría ganar mucho más. Y el empleado de la burocracia de la universidad, si se lo compara con otras burocracias, gana muchísimo menos. Entonces ahí hay problemas que hay que saber también arreglar en justicia, pero tampoco se puede igualar, porque entonces se producen problemas tales como que muchos profesores se van y no se logra la estabilidad tampoco. En fin, habría que discutir muchas cosas. Dijimos 1 hora y ya se me pasó. Quise hacer una historia un poco para decir esto no es de hoy, sino que tiene 3.000 años y más de existencia. Es una entidad fundamental de un Estado, porque es lo que toma conciencia de una comunidad política nacional. Somos la expresión de un pueblo y tenemos que estar a su servicio. La universidad tiene una gran responsabilidad y por eso que mal formado a los que después han sido políticos, que a su vez se han corrompido y el país se encuentra donde se encuentra. Entonces la universidad también no está cumpliendo su función, porque así estamos en este momento. Hice una historia rápida, una mínima estructuración, pero habrá que discutirla más por menor, y sobre todo el contenido sustancial, esencial, es la descolonización epistemológica. Ese es el tema. Y no se imagina, sí, pero esto tiene enorme vinculación a todas las ciencias y a cualquier capítulo de ellas, porque somos repetitivos y tomamos los grandes autores venidos de afuera que nos tapan y que en vez de dar solución a nuestros problemas, dan solución a sus problemas. Los otros días, y termino en esta reunión que hubo de la comunidad iberoamericana convocada por España, una cosa bastante artificial, pero bueno, por ahí el presidente Correa del Ecuador, cuando la representante del Fondo Monetario se le invitó a hablar, Correa se levantó y dijo: mire, yo soy economista y él fue empleado del Fondo Monetario Internacional. Dice: yo no admito que en esta reunión hable alguien del Fondo Monetario que extorsionó al pueblo de Ecuador y de toda América Latina. Así que yo me retiro. Y se retiró. Habló la delegada del Fondo Monetario y después que terminó, el presidente Correa se reintegró a la reunión. Pues eso es saber el mínimo de lo que ha hecho el Fondo Monetario, que nos exigió cosas terribles como privatización de todas las empresas del Estado, que pasaron a manos de privados, que se hicieron supermillonarios, que después sacan su dinero al extranjero, traicionan al propio país y transforman una élite política que nos tiene en sus manos. Y eso fue porque el Fondo Monetario dio las indicaciones que para pagar la deuda se podían vender las empresas del Estado. Eso es lo que le están exigiendo a Grecia. Y ahora Grecia dice: vamos a hacer un plebiscito, y posiblemente Grecia salga de la unidad europea, porque no está dispuesto a cumplir con las exigencias que le imponen. Pues decir, eso ya es un gesto de autonomía. A nosotros nos impusieron el Fobaproa y todo, y ni plebiscito, por supuesto. Nos enteramos después que ya nos habían vendido la casa y nos habían endeudado para unas generaciones. Ahora, esto también es fruto de la universidad, que no tiene suficiente conciencia crítica. Bueno, abramos un debate para poder mejorar esto.